Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Central de Enfermería Podcast. En esta ocasión estoy muy feliz, especialmente porque tenemos una invitada de honor que aceptó estar con nosotros. Quiero saludarles antes de presentarla. Isabel y Lore, ¿cómo se encuentran en este día? ¿Cómo está el climita aquí en Tijuana? Que ya nos llegó el invierno y sigue haciendo calor. Con los vientos de Santana, ¿no? Que no se va ni el calor ni llega el frío y pues ahí andamos. Bienvenidas, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos una vez más. Aquí tenemos hoy, el día de hoy, una invitada muy especial para mí, sí. Para mí sí, y para para toda todos. la comunidad en general, porque en serio que es una persona muy especial y yo la admiro mucho. Ella es la doctora Isabel Calvo Higuera. Ella es maestra en nutrición clínica, médico especialista en nutrición clínica. Ella es experta en soporte nutricional por el Hospital Italiano de Buenos Aires. Es médico adscrito y fundadora del servicio de terapia metabólica nutricional en el Hospital General de Tijuana. Y también es catedrático universitario en la Universidad Xochicalco. Socia activa del Colegio Mexicano de Nutrición de Terapia, de la FELAMPE, ASPEN y ESPEN, y es expresidente del capítulo de Baja California del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica de Terapia Nutricional, investigadora clínica, revisora de revistas colombianas como es la revista Frontiers y ESPEN, y es secretaria de ILAS, ASPEN desde el 2021 hasta la fecha, y la presidenta electa del ILAS. Wow, no es cualquier personalidad, o sea, es una gran personalidad, pero aparte yo la considero una excelente médico que se encarga no solo de la nutrición, sino de todo, ¿no? Ella ve todo, es muy sensible, muy empática y es una agradable persona. Muchas gracias, Isabel, por haber aceptado la invitación a Central de Enfermería Podcast. No, muy buenas tardes. Al contrario, yo me siento honrada de estar con ustedes el día de hoy acá, compartir esta mesa y este temazo, ¿no? Que yo creo que nos llega a todos desde que estamos en inútero hasta nuestra última etapa de la vida. Yo resumiría todo lo que dijo Mitzi en que soy una apasionada de la nutrición clínica y una loca soñadora que siempre creo que tenemos que hacer un cambio en la nutrición de nuestro Baja California. Exactamente, y para apasionadas, tú, en serio que no pudimos elegir a otro invitado tan profesional, tan empática como ya te lo había dicho, y el tema del que vamos a hablar hoy, que ahora que es un boom desde hace varios años, pero en la actualidad se ha notado más, ¿no? La cirugía bariátrica, la nutrición post la cirugía bariátrica. Entonces sabemos que la cirugía bariátrica pues va encaminada hacia la pérdida de peso, pero en el inter también tenemos que ver la hidratación, cómo va a ser ahora la absorción de los nutrientes, qué debo de ingerir, o sea, hay muchas dudas que a lo mejor en el inter anteriormente no se tomaban esas acciones como ahora se están tomando, ¿no? Que las clínicas donde hacen las cirugías se tomen el tiempo de decir, ¿sabes qué? Es un inter donde tú vas a estar a dieta tantos días o tantas semanas dependiendo del índice de masa corporal, y después de los operatorio que sigue, y darles toda esa información, y siento que hay mucho desconocimiento, Isabel. Sí, definitivamente tú lo has dicho ahorita, ya esta estrategia en la lucha contra la obesidad tenemos muchos años con ella, está muy bien descrita por guías internacionales con criterios muy marcados para que estos pacientes tengan una intervención antes del procedimiento quirúrgico, durante el procedimiento quirúrgico y post al procedimiento quirúrgico. Definitivamente es un tema al cual muchos profesionales de la salud ya están muy sensibles a ello, incluso la población en general, ¿no? Ya todo lo podemos buscar por las redes sociales, pero a veces sucede eso, ¿no? Esa intervención o desinformación inadecuada que le puede llegar al paciente a tomar ciertas decisiones que pueden marcar su vida, pues principalmente para mal, pero también puede ser para bien, ¿no? Entonces, ya está muy al alcance de ellos esta información, pero hay que hacerlo con un profesional de la salud, ¿no? Exacto, yo creo que hay muchas
personas que se dicen, por ejemplo, nutriólogos, y tú los ves porque está en un TikTok, está un reel que aparece ahí en Facebook, y a veces les creemos. Y algo que he escuchado mucho siempre, que veas quiénes son, o sea, que busques que en realidad sean personas profesionales en el área de lo que te estén hablando. Y algo que estaba comentando como con el doctor que nos visitó anteriormente, era, por ejemplo, el tratamiento que se les da antes de la cirugía, cómo es la preparación con un nutriólogo en este caso, para que todos los que van a ser sometidos a una cirugía bariátrica. Que bueno, ahí no sé si voy a herir susceptibilidades, pero hay algunos que ahorita la nutrición ha evolucionado tanto y ha evolucionado para bien, donde haces una mejora en la intervención del paciente y todavía en algunos puntos le indicas al paciente por un largo periodo algún tipo de dieta como son los líquidos, ¿no? Y hablamos de líquidos claros que son alimentos que no nos aportan proteína, pero sí nos aportan algunos otros nutrientes que tienen los alimentos. Los alimentos están compuestos por 3 grandes macronutrientes: proteínas, grasas y lípidos, ¿no? Entonces tenemos que optar por esos tipos de líquidos que sí nos aporten algo, que esa reserva muscular que tenemos no se pierda y se continúe, ¿no? Entonces, Mitzi mencionaba en un inicio, estamos rebasados de mitos y de ideas que no son las adecuadas para la intervención del paciente. También es importante mencionar que ya cada vez los médicos están sensibles a este tema, donde todos jugamos roles importantes pero diferentes y el paciente tiene que ser intervenido de una manera interdisciplinaria, ¿no? Entonces, sí intervenía al paciente desde antes. Hoy yo justo en la mañana grababa una historia porque iba a un hospital, porque me contactó un médico para ver a un paciente, ¿no? Entonces yo dije, aplaudo a este doctor pero él está haciendo la intervención, me los está mandando 6 semanas antes. 6 semanas antes voy a verlo el día que lo operaron y hago una evaluación de su estado, de su composición corporal, porque nosotras 3 nos podemos ir mañana a un sauna y yo salgo perdiendo 5 kilos del sauna. Entonces el peso se ve modificado, pero ¿qué pasa de ese tejido graso o de esa masa muscular? ¿No? Que si pierdes mal una masa muscular nos puede llevar a un deterioro funcional, ¿no? Disminución de la fuerza, disminución de la masa muscular, de las reservas, y esto nos lleva a otras cosas, ¿no? A complicar al paciente. No cierra la herida, la dehiscencia, y pues va a depender también del tipo de cirugía, ¿no? Así es. Y dentro de las preguntas más frecuentes que tienen los que ya se han realizado este tipo de cirugías o que, como mencionaba el doctor en el episodio anterior, son pacientes flotantes, ¿no? Que vienen porque es el boom aquí en Tijuana y es, o sea, donde más cirugías se hacen y todo, pero se van, o sea, se van. Entonces, hay muchas preguntas, muchas dudas al aire que a lo mejor sí tienen comunicación directa, pero no es lo mismo como que ir y sentarte enfrente de un nutriólogo y decir, oye, mis dudas son estas, ¿no? O sea, a lo mejor el médico le va a decir, te vas a cuidar la herida así, tienes que limpiarte la herida así, vas a caminar a tales, o sea, no dará sus indicaciones, parte del médico, y es lo que hablábamos hace un ratito que decíamos que a veces los médicos se creen todólogos, ¿no? Y que pueden dar indicaciones de nutrición, de psicología y de todo, y creo que no se vale, y como dice Lore, que tú tengas la intención de asistir a un lugar, pero que estén certificados, que tengan su cédula, que sean empáticos contigo y que resuelvan todas tus dudas. Y dentro de las dudas más frecuentes de los pacientes que han sido operados o que ya dicen, bueno, ¿y qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? ¿Y qué debo de evitar? ¿Y por cuánto tiempo? Entre otras, ¿no? Las principales. ¿Qué debo comer? Ok, yo creo que, ahorita decías tú, esa población o pacientes flotantes, Baja California, Tijuana, tiene que pensar en estrategias que tengamos que darle una continuidad adecuada a ese paciente, ¿no? Porque sí lo acepto para operarlo, pero luego ¿cómo lo sigo? Entonces sí tenemos que buscar la estrategia, unificarla entre todos. Más cabezas pensamos mejor. ¿Y qué debo de comer? Va a depender del tipo de cirugía, ¿no? Si es una cirugía restrictiva,
bueno, restrictiva le llamamos a una manga, por ejemplo, o una de las otras más que se practican son el bypass, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero identificar qué tipo de cirugía tiene mi paciente, si tiene, conocerlo, ¿no? Hacer una exploración y una anamnesis completa, es decir, una historia clínica, y yo identifique si mi paciente tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa, porque estos pacientes ya llegan en combo, Mitzi. Con ¿no? diabetes, con hipertensión, con enfermedades cardíacas. Renal, insuficiencia venosa, etc. Entonces es importante que identifiquemos al paciente. ¿Cuál es mi paciente que tengo enfrente de mí para ver de qué manera lo voy a abordar? No es una receta de cocina, ¿sí? Que es igual para todos. Así es. Y lamentablemente a veces los que se adjudican ser todólogos, pues sucede esto, ¿no? Hay pacientes que me llegan con ciertas proteínas que no son las adecuadas para ellos por los tipos de aminoácidos, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos al paciente para saber qué tiene que comer. Mencionaba en un inicio que ya hay criterios internacionales, tablas establecidas de cómo debe de iniciar y progresar la alimentación de un paciente. Si bien durante la historia o la mayoría de los médicos que conozco, que incluso que tienen muy buena intención en trabajar en equipo, inician pues con estos líquidos, ¿no? Que ya mencioné. Hay un poco de reserva a lo mejor en la toma de decisión de dar el siguiente paso para poder alimentar de una manera más rápida a mi paciente por este riesgo de la dehiscencia, ¿no? De la herida que se pueda presentar o que se bote una grapa. Entonces, por ello es importante que reeduques al paciente desde antes y hacerle la conciencia de que su vida va a cambiar y que va a iniciar con una tolerancia muy pequeña, pero con alimentos compuestos por estos 3 nutrientes importantes que ya mencioné, porque a veces me los tienen a 10, 15 días de líquidos claros a base de gelatinas, a base de consomés, y volvemos a repetir lo que se dijo en un inicio. No aportan lo que el cuerpo requiere para continuar con esas hipertrofia de las fibras musculares, porque además les quitamos el ejercicio. Entonces ya existen protocolos también, ese protocolo ERAS, que a muchos les va a sonar, más a las quirúrgicas, a esas enfermedades quirúrgicas apasionadas, que ya, repito, hay programas que se tienen que empezar a hacer, y lo que marca esa literatura bajo evidencia científica, porque tú lo mencionaste, Mitzi, tenemos que tener, acá Lorena mencionó que tenemos que contar con una formación adecuada, ¿no? Entonces, cada profesional debe de contar con su formación, que desarrolla cada uno, ¿no? Con su profesionalismo, ¿no? Entonces, que estamos envueltos también en el área quirúrgica, conocemos este protocolo ERAS que habla que al paciente lo podemos alimentar a las 6 o a las 12 horas. No debe pasar un día que mi paciente se quede sin comer. Y a veces pensamos que el darle una gelatina o darle un té es darle de comer, ¿no? Entonces, lo estamos hidratando solamente. La pregunta de Mitzi era, ya me extendí, ¿verdad? Es que sí soy apasionada. Es que se ve cuando alguien es apasionada de lo que hace. Entonces, ¿qué deben de comer? Primero, conocer al paciente, saber si tiene alguna enfermedad crónico agregada, el tipo de cirugía, si es de lo más común que se hace, que son las mangas. Yo sí invitaría, incluso hasta una mesa redonda aquí con los profesionales, y mostrar que realmente a mi paciente le puedo dar una polimérica, o sea, es decir, una bebida proteica que cumpla con los 3 macronutrimentos, y el paciente responde más rápido de una manera positiva en la recuperación en todos los aspectos, incluso estado de ánimo. Claro, pues sí, porque le quitas todo, le quitas las calorías, le quitas la energía, y aparte la tienes, como dices, en reposo. Y estas bebidas poliméricas también ayudan a la cicatrización, ¿no? En el proceso de cicatrización, porque a final de cuentas son cosas que el cuerpo requiere y que se las estás quitando de un jalón muchos días antes y cuántos días después de que se hizo la cirugía. ¿Qué es lo que le va a pasar a mi cuerpo? Va a haber una disminución de las reservas musculares. El cuerpo actúa a la agresión que nosotros le hacemos. Si yo no le doy de comer a mi cuerpo, simplemente lo necesito para pensar, para abrir los ojos, para respirar, para caminar de aquí al boulevard, ¿no? Entonces,
necesito energía y esa fuente de energía que me lo da el alimento. Y si lo primero que yo restringo de una manera severa son los carbohidratos, que es la principal fuente de energía, como respuesta a la agresión, lo que va a hacer el cuerpo es agarrar del músculo, ¿sí? Porque empezamos a activar unas rutas metabólicas que son acciones que nos hacen funcionar en el cuerpo para aquellos que no son profesionales de la salud. Y si no le provee eso, yo sigo respirando, ¿sí? Tal vez no me muevo tanto y disminuyo mi consumo de energía, pero sigo consumiendo energía. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que sucede es la disminución de las reservas musculares y entramos en un conflicto metabólico que no quiero ni imaginarlo, se llama síndrome de realimentación, que ese es otro temazo, ¿sí? Que tenemos que considerar los profesionales de la salud, porque el hacer esa restricción tan severa, como bien mencionas, se desencadenan tanto movimiento en nuestro cuerpo, Mitzi, que luego hacemos hiperglicemias o hipoglicemias y el paciente dice, es que no sé por qué me siento mal, y empieza nauseoso, diaforético, es decir, sudamos frío, se aumenta la frecuencia cardíaca, late el corazón más rápido y hay algo que se llama síndrome de dumping también, ¿no? Entonces, la introducción, tanto la restricción como la introducción del alimento debe ser gradual y progresivo, ¿no? Entonces, pero el primero que hago es perder masa muscular. Uy, bajé 5 kilos. Sí, de músculo. De músculo. Pero en todo este caso, se recomienda el uso de medicamentos, como tanto suplementos alimenticios como vitaminas, minerales. Sí, tenemos que preparar al cuerpo para lo que viene, porque después del procedimiento quirúrgico, ya sea un bypass o sea una manga gástrica, que ojo, quiero mencionar, no estoy en contra de ella, al contrario, es una estrategia quirúrgica para disminuir la prevalencia de la obesidad, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Y es ahí donde tenemos que preparar y reeducar al adulto, porque a un niño de 5 años lo educo a comer, pero a mí, a alguien de 50 años, lo reeduco. Entonces nos cuesta trabajo esa reeducación y nos toma un tiempo. Entonces, si tú me lo envías una semana antes, no le voy a cambiar la idea. Él viene apurado para que me operen, ¿sí? Entonces, a veces entre chiste y no, yo les digo a mis colegas, pues, ¿qué? Les doy un diurético y mañana te orinas 5 litros y bajas 5 kilos. Pues claro, ¿no? Pero a expensas de qué, de una deshidratación, el paciente va a estar desganado, no sé, hasta la conciencia puede ahí intervenir en una deshidratación, ¿no? Y también otra de las preguntas que hacían, porque yo me di a la tarea de estar de preguntona, si tú te operaras, ¿qué sería lo primero que le preguntaras a la nutrióloga, ¿no? Y dentro de las preguntas que hice fue esa, y lo más recurrente era, ¿cuándo voy a comer otra vez normal? ¿Es posible que el paciente coma normal? Claro que entendemos por normal, pues todos los malos hábitos que trae y que lo llevaron a tener esa cirugía, ¿no? Entonces, ¿cuándo pueden comer normal? Es una de las cosas que más les angustian y creo que es parte de lo que estás hablando, que tenemos que reeducar y que decir, oye, si vas a comer normal, pero a ver, vamos, está hablando claro, para ti que es normal. Claro, para ti que es normal y en cuánto tiempo, ¿no? Decía Lorena ahorita, los complementos o los suplementos, sí es importante integrarlos desde un día antes porque incluso hay pacientes que no toleran algunos micronutrientes, entonces es una manera importante de medir. Cabe mencionar que no hacen un déficit, una ausencia en un inicio, entonces el paciente dice, yo me siento súper bien, pero no me pasa nada, ¿sí? Ella no tiene razón en decir que a lo mejor voy a tener una modificación en mi composición corporal. Y este punto, Mitzi, que dices, ¿cuándo voy a comer normal? Efectivamente, que es normal, con cuántos hábitos o cuánto tiempo. Yo le digo, el paciente llega y se pone enfrente de mí y yo le digo, yo no voy a cambiar tus 40 años en 4 semanas. Exactamente. ¿De acuerdo? ¿O cuánto tiempo te costó tener ese peso? No, porque queremos que en un mes ya tener resultados y 20 o 30 años de tu vida te los has pasado gastando muchísimo dinero en comer todo lo que te comiste para estar así. Entonces, ¿por qué tanta prisa? Exacto, ¿por qué tanta prisa? Y yo creo que aquí va todo en conjunto, Mitzi, donde todos jugamos un rol importante y aquí falta alguien
fundamental, que es una que controla las emociones, porque no estoy así porque no comí, me dicen, doctor, es que yo no como. Bueno, creo que vamos a hacer como una retrospectiva de cómo como, desde cuándo como. Y aquí entra, para responder tu pregunta que te hicieron, va a depender del paciente. Dicen, cuando le preguntan algo al nutriólogo, primera respuesta, depende. Sí, depende. Depende de la cirugía, depende del paciente, depende de esta situación psicológica que trae. No obstante, lo que marcan las guías y los recomendaciones de los estudios que hay bajo evidencia científica hablan de la semana 7, semana 6. Algunos se van a la semana 9 porque no toleran absolutamente nada, ¿no? Entonces va a depender de cada individuo, de cada paciente. Mencionaste una palabra bien importante, doctora, combatir la obesidad. O sea, hoy en día hemos visto cómo han venido muchos cambios, ya que la gente, creo que mucha gente está más dispuesta, más abierta a entrar en un programa de nutrición. Obviamente todo esto favorece, como se ha venido mencionando, desde los niveles de colesterol, la presión alta, los niveles de azúcar. ¿Qué recomendarías tú a esa gente que todavía no se decide en iniciar integrarse, ¿cómo se dice? Ir a una consulta de nutrición? O sea, ¿cómo los invitaríamos? Bueno, yo siempre he pensado que así como vamos a por ejemplo, octubre, mes rosa, y vete a hacer la mastografía para que te detectes el cáncer, y voy a mi limpieza dental anualmente y me hago mi exploración ginecológica, a los niños los llevo a las vacunas, ¿por qué no ir a hacer una evaluación nutricional y saber cómo está mi composición corporal? Yo pensaría que cada 6 meses. De esa manera voy a determinar cómo estoy, hacia dónde voy, ¿no? Para tomar las acciones correspondientes de una manera oportuna y temprana. Porque llegar a cuando ya no me puedo mover, ¿no? Y también incluir aquí las sentadillas para el cerebro, es decir, a las cuestiones emocionales. ¿Qué tanto he trabajado yo en estos meses y en estas semanas que me está causando tanto estrés, angustia, o que me como todo el refrigerador o que no como nada, ¿no? Entonces sí es invitar y hacerlos sensibles a que si empezamos a invertir en nuestra nutrición tempranamente, voy a tal vez a contribuir a desarrollar alguna enfermedad, pero más grande, ¿no? Y que tenga una mejor calidad de vida y que sea más productivo, que sea más feliz, porque créeme, o sea, el que te nutras adecuadamente sí te hace más feliz, sin caer en un extremo ni el otro, ¿eh? Así es. Yo creo que todo esto es parte de una Secretaría de Salud a nivel nacional que ha estado trabajando. Yo sí creo que ha estado trabajando. Simplemente que lleguen al hospital y ves pacientes que ya vienen con las crisis hipertensivas, con los diabéticos, pacientes jóvenes, 30 años, que no sabían que lo tenían. Pero sí, pero ¿qué tanto comes? O sea, y de ahí empezamos, es que ya cuídense, estás jovencito, empieza a ir a una cita a tu centro de salud, ve con el nutriólogo, ahí te van a orientar a todo lo que puedes todavía rescatar, porque estás joven para empezar a moverte, así como era el programa de Muévete y Mídete, mídete, muévete, pésate. todo eso era bien importante y es difícil decir, no, pero ve con un nutriólogo, o sea, es difícil porque a lo mejor la queja principal fue hipertensión, o la queja principal es diabetes. Y como le dices, ve con un nutriólogo, tienes que ir con tu centro de salud y ahí los orientan. Porque me ha tocado ir a centros de salud donde están esperando la cita para la plática de nutriólogo. Digo, wow. O sea, eso se me hace padre. O sea, porque aparte que dan su hora para los diabéticos, su hora para los hipertensos, su hora para la nutrición. Digo, wow. Eso sí, el gobierno, digo que ha trabajado porque reciben una compensación económica. No tengo idea cuánto, no mucha, pero ahí está toda la gente. Digo, eso es bueno, o sea, que ha estado sirviendo, pero como lo dices, sería una excelente idea que llegara el mes de que ahora sí mídete, ahora sí ven a pesarte, vente a, no sé, alguna prueba, no sé, a qué tanto involucre en nutrición, no solamente la consulta, sino que desgraciadamente estamos en un país que si no le ofreces algo más, la gente no va. Bueno, pues hay que ofrecerle su salud, porque la enfermedad cuesta mucho. Y es parte de lo que en una ocasión que estábamos platicando, tú mencionabas, y muy bien dicho, es que comer orgánico es carísimo.
Sí, pero cuando vas a estar viejito vas a comprar insulina, vas a comprar todo lo necesario para la hipertensión y no te vas a poder mover y de todos modos vas a terminar gastando peor que si inviertes en lo que comes, ¿no? Sí, es una de las preguntas que incluso a veces hasta los medios de comunicación te dicen, ¿comer sano es caro? Me dicen, Isabel, ¿comer sano es caro? Y le digo, sí, mi vida cuesta cara, ¿sí? Y me sale más cara la insulina, la quimioterapia, el procedimiento quirúrgico, las complicaciones, el no ser una persona productiva y no feliz, ¿no? Me sale más caro eso. Entonces sí, vamos invirtiendo. Ahora, ¿estamos esperando el cambio de teléfono cada año? No, invierte en tu salud y luego inviertes en tu teléfono porque eso te va a dar mayor productividad, ¿no? Pero creo y estoy convencida y aparte feliz porque algo está sucediendo, ya sea por redes sociales, por campañas estratégicas del sector salud. Quiero mencionar que el 80% de los pacientes que han acudido ahorita a mi consultorio, el primer objetivo de ellos es cambiar hábitos y va toda la familia. ¿Sabes qué hago? Les bajo el costo de la consulta. ¿Para qué? Para que sigan yendo motivados y no gasten tanto y eso lo inviertan a lo mejor en la alimentación, porque el paciente piensa, Mitzi, voy al nutriólogo, me dice qué comer, voy y compro, la canasta básica ha subido bastante, entonces, ¿qué hago? ¿Sí? ¿O cómo o pago el nutriólogo? Pero bueno, también nosotros los profesionales de la salud, si en verdad queremos hacer un cambio en la sociedad, tenemos que pensar en estrategias. A mí me funciona. ¿Va a ir toda la familia? Ok, te bajo el costo para que continúen viniendo, ¿no? Exacto. Y a lo mejor ya no va a ser el niño enfermo, ya no va a ser el niño que vaya a debutar con diabetes tipo 2, que así nos están llegando ahorita los niños o con esa resistencia a la insulina, ¿no? Entonces... Y es algo bien bueno, bien suave que dices, como en familia. Yo pienso en familia, en mi casa, una reunión. Yo tengo años que no compro papitas, no compro nada, es fruta picada. Y todo eso, lo que ven es lo que comen. Y son todos los niños y agua, que sodas, no sodas, nomás agua de sabor. O sea, y son cambios que hacemos porque digo, no, es que estamos nosotros aportando también como familiares hacia la demás familia, o sea, hacia el resto de la familia. Sí, la comida con calorías vacías, por decirlo así, no nos da, bueno, traen ciertas sustancias que sí nos hacen como una dependencia de estar comiendo, ¿no? Pero también puede ser perfectamente una reunión así, también te vas a reír mucho, sí, ¿no? No necesita haber, por ejemplo, alcohol para estar feliz, o no necesita haber esas bebidas gaseosas para estar feliz, ¿no? O sea, es la convivencia que haces, es el propósito. Así es. ¿no? Y es cultural, porque, o sea, dices, es que fíjate que, no sé, hasta porque es Día de los Muertos, vamos a poner el altar porque se murió y le gustaba el mole que te sacan ahí, ¿no? Y, o sea, sí le gustaba, pero ¿quién termina comiéndoselo, no? Entonces es mucho de la cultura, y cuando decimos combatir la obesidad, yo me imagino así como un toro bien cuernudo que no sé por dónde entrarle. O sea, ¿por dónde le voy a entrar para que sea efectivo, para que cause impacto y para que las medidas que se toman se vuelvan hábitos? Ahorita mencionabas, Mitzi, cultural, y yo le agregaría conductual, ¿no? Porque yo tengo la cultura de mi país, de Latinoamérica, pero las conductas que me enseñaron en casa o que no me enseñaron y yo las quiero empezar a aplicar. Yo te soy honesta, yo aprendí a hacer todo esto cuando hice nutrición, ¿no? Va a los médicos, los profesionales de la salud, somos complejos en eso, porque hoy estuve conectada con unos colegas de Latinoamérica y decía una frase de una colega colombiana, decía, cuídate, sánate, ¿no? Porque era tomar el té. Y es una realidad. Tenemos que empezar por nosotros. Y ahorita que dijiste tú, Mitzi, me imagino ese toro gigante y aparte con un cerco con muchas salidas, ¿verdad? Porque entra el toro y sale el toro. Y yo considero, y se los digo a mis alumnos en el salón de clases, cuando empecemos a impactar en los pediátricos, otra prevalencia y otros números nos van vamos a tener, ¿no? Ya ahorita el cambiar la conducta de una persona de 50 a 60 años, no digo que es imposible, es posible, porque tengo pacientes geriátricos que digo, o sea, mejor que yo de la masa muscular, ¿no? Pero cuando iniciamos esa educación con los chiquitos, con los infantes,
vamos a tener otra etapa adulta, menor prevalencia de crónicos degenerativos, es decir, diabetes, hipertensión y algunas otras enfermedades. Aquí la obesidad, que es de lo que estamos hablando. Es así como a algunos otros países de primer mundo les ha costado, pero les ha llevado 15 años. Ahí está la historia de Italia, ¿no? 15 a 16 años. Entonces, yo tengo 44, en 16 años voy a tener 60, ¿no? Entonces, mejor voy a impactar, incluyéndome a mí como líder, pero empezar a sembrar esta idea, esta cultura y este cambio de conductas en los pediátricos. Es ahí donde nos va a sumar otro número. Exacto, y yo recuerdo que una vez me estabas comentando, por decir de tus hijas, que están hermosas y que están preciosas sus hijas, la verdad, que alguien, no sé cómo estuvo la acción, que le invitaron como un gansito y casi se infarta la niña, ¿no? Como gansitos. Y es parte de lo que ven, mamá, es parte de la cultura y es parte de, oye, no te doy gansitos, pero a lo mejor te doy, no sé, una fruta deshidratada que están riquísimas y que te va a aportar más contenido energético y saludable para tu organismo, pero es parte de un todo, como dices. Y empezar desde los chiquitos y que repliquen lo que están aprendiendo de ti. Y que estás dejando un legado maravilloso también. Ay, es así como que, wow, yo también quiero de eso, ¿no? Pero también, como dices, los hábitos y todo lo que se necesita y más que todo voluntad para empezar y crear nuevos hábitos y reaprender a hacer las cosas bien. Sí, cuesta trabajo, no es tan fácil y tampoco es enseñar a estas nuevas generaciones de que tampoco satanizar los alimentos, pero yo le digo a los pacientes, a mí mis mejores pacientes son los adolescentes y los amo, porque toman una decisión de hacer el cambio y lo hacen, y ya no hay vuelta atrás, y le digo a la mamá, aguas, que vas a tener tu peor juez, ¿no? Entonces, cambia toda la cena, y digo, ok, hay una fiesta, y Lore decidió llevar fruta picada, pero pues a mí sí quiso llevar un pastelito, está bien, hay que comerme la ración que me corresponde del pastel y ya no voy a tener en casa, ¿no? Ya no voy a tener en casa el pastel, pero disfruté, me hizo sentir feliz, no me sentí excluido y me comí la ración que me corresponde. Entonces, importante, algo en lo que estamos trabajando los nutriólogos, la nutrición es no satanizar el alimento, ¿de acuerdo? Entonces, hay pacientes que me dicen, oye, es que creo que mi alacena está muy aburrida. Y le digo, ¿en serio? No, no creo. Yo creo que antes se pasaba de diversión, ¿no? Uh-huh. Entonces, es hacer esos cambios y irte reeducando y transformar esas papilas gustativas que tenemos, que son unas burbujitas que se encuentran en la lengua, que nos identifican el sabor de lo dulce, lo salado, lo amargo, lo picante, ¿no? Y esas papilas las tenemos tan alteradas, se hacen grandes por todo lo que nosotros comemos, y ya cuando quiero regresar atrás, ay, no, es que sabe muy desabrido. No te sabe. No te sabe. Le falta sal, sí. Le falta azúcar. Así es como cuando hay una reunión así en casa también y ya quedó el pastel y quedó esto. No, llévense todos, entre todos hay que repartir. Yo soy muy a lo dulce siempre. Y el pastel, si el betún es bueno, me puedo que toda la capita del betún me la como. Pero no quiero tentaciones. Ya hasta la vecina, porque no quiero tenerlo ahí porque está riquísimo y evito. Porque si me dicen, ¿no quieres esto? Lo evito. Todo me gusta. Yo creo que no hay algo que no me guste. He comido de casi todo. Y le digo, todo me gusta, pero lo evito. Porque si llega el momento, por ejemplo, a mí se me subió el colesterol y se me liberó un grumito de grasa que se me atoró en el sexto par craneal. El chiste es que yo perdí la visión normal. Okay. Obviamente primero el sustazo, o sea, no veo. O sea, o veía con un ojo o veía con el otro. Y eso era algo que aprendí. Y Dios santo, o sea, primero, ya la prueba fue el colesterol. Yo había hablado con el neurocirujano 2 días antes. Le digo, es que ¿sabe qué? Siento que me estoy mareando. Y ya platicamos todo. Yo creo que me consultó sin darme cuenta. Y me dice, conmigo no es. Ok, me dice, hazte una VH y todavía me lo hizo y chécate el colesterol. Y sí, salió alto y al siguiente día se me liberó el grumito, iba manejando, dejé de ver, me tuve que decir a mi sobrina, dime cuando me pueda ir para la derecha, o sea, fue horrible porque iba a alta velocidad, dime cuando me pueda ir a la derecha, y ya hasta que me dijeron, y 12 días. Obviamente cambié de hábitos, el dejar de comer tanta... En ese día sí fue un abuso de camarón. Yo no sabía que tenía tanto colesterol, sí. O sea, no lo sabía, porque habíamos ido a una fiesta y eran mariscos. Pues de aquí soy, ¿no? No lo vuelvo a hacer. Pero sí, eso aprendí el colesterol, o sea, fue un acto así como que dices, fue un aviso para que te aplaques, o sea, y sí, empecé a cambiar de hábitos,
porque sí, a veces te descuidas el tener el acceso. En mi casa evito comprar cosas que me encantan como galletas, pan, tenerlas a la mano ya no. Sí como, sí, todo como, pero evito tener, y a veces, mira, te traje un pan, y ni modo que lo tire. Compártelo, ¿no? Compártelo, Ay, pero no te estoy lo solita. comas solo. ¿No? Entonces sí, Es difícil. sí es difícil, no imposible, hay que iniciar, Así es. ¿no? En algún momento, y qué mejor iniciar con nuestros hijos pequeñitos, o si no tenemos hijos, los sobrinos, y si no, los hijos de los amigos, impactar de cierta manera. A veces puedes caer mal, ¿no? Sí. Me ha pasado mucho que, es que ven Isabel, ¿no? Y yo, ¿qué tiene? Yo también como de todo, yo también como tacos, a mí también me gustan, pero me como 2, no me como 10, ¿no? Entonces, haces ese equilibrio. ¿Cuánto me corresponde? Sí. Es por ello que también es otro dato, que tienen que ir a nutrición, identificar cómo está esa morfología de tu cuerpo, cuánto tienes de grasa, cuánto de músculo. Entonces, ¿cuánto más le tengo que dar de grasa? ¿Sí? ¿Y qué tipo de grasa? Saturada, poliinsaturada, monoinsaturada. Entonces, sí hay la diferencia, ¿eh? Entonces, sí hay la diferencia entre un profesional que se forma y que tiene conocimiento de causa. El otro día me decían, es que es ignorante. No. Yo creo que ahorita en la actualidad, aquí en la ciudad, somos muy poquitos los que podríamos tener esa palabra. Más bien tenemos desconocimiento de causa, ¿no? Ya la información ha sido, pues está en todos lados, ¿no? Así es. Y la industria también se ha encargado de producir alimentos que pueden darnos como ese gustito y esa felicidad también, pero con menos cantidad. Sí, algo que está trabajando mucho el Instituto Nacional de Salud Pública, ¿no? Sí. Y sí, que tiene 13 sellos, híjole, me voy a comer con culpa. Con remordimiento. En lugar de decir que no, ¿verdad? Pues ni modo, con culpa, lo tienen los 3 sellos, pero está bien bueno. Pues, es que es eso, o sea, es parte de empezar, tomar, empezar. Tomar la iniciativa, tomar las riendas de mi salud y que es cómo me quiero sentir en unos 10 o 16 años o 15 años más, ¿no? Entonces, empezar de a poco y ser constante, y yo pienso que la pérdida de peso, si tienes 40 kilos extra en 20 años que los has subido, ok, tengo 20 años para bajarlas, no, o sea, va a bajar, pero no pretender que sea en un mes ni en 2 semanas, o sea, ser constante, crear nuevos hábitos alimenticios y aparte de todo, involucrar a la familia, ¿no? Sí. Porque la familia también es parte de un todo. Si tú fallas, falla tu familia. Si tu familia falla, fallas tú. ¿Por qué? Porque es un núcleo y los hábitos los podemos hacer también en formarlos en núcleo familiar y que haya más, esto es para los nutriólogos, cuando vayan familias también de un buen precio, por favor, o sea, tomen el ejemplo de la nutrióloga. ¿Por qué? Porque en serio que sí es un gasto, no es un gasto innecesario, es muy necesario, pero sí, o sea, si son 3 o 4 o 5 de familia, o sea, también que nos den esas facilidades. No, sí, considerar, ¿no? O sea, por eso te digo, en verdad que yo quiero que Baja California cambie, pues nosotros también tenemos que poner un poco de nuestra parte y buscar el cómo sí se pueda lograr ese cambio, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, como lo dices, bien importante, como México tiene el primer lugar en obesidad infantil. Eso es algo así alarmante. Antes yo me acuerdo que esa cifra estaba en adultos, en primer lugar Estados Unidos, hace unos 5 o 10 años, no me acuerdo. Y yo decía, wow, y luego seguimos nosotros. Wow, o sea, qué alarmante. A veces dice, ¿cómo México si no estamos tan, según, a veces una creencia de no estamos tan bien? No, pero son los que comemos, o sea, la facilidad de adquirir 1 kilo de tortillas, 1 kilo de, no sé, algo que le puedas embarrar ahí al taco y tortillas recién hechas, ¿cuánto te comes? ¿8 o 10? O sea, y es alarmante todo eso y cómo nos puede llegar a afectar, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es decidirnos a iniciar a empezar un cambio. En este caso, la consulta. Sí, acudir a hacer nuestra valoración. Les digo, no, yo le digo al paciente, yo no quiero que tú seas un cautivo de la consulta, no. ¿Sí? Quiero que te monitorices y claro, si es un paciente que se tiene que estar viendo continuamente, allí por eso depende, ¿no? Depende del paciente. Y todo este dato que dices del aumento de la obesidad infantil llega a ser un adulto obeso y ese adulto obeso pues utiliza la estrategia del procedimiento quirúrgico, que no es malo, pero hay que informar al paciente, hay que guiarlo y hay que reeducarlo, ¿no? Con tiempo.
Así es, y como dices, a los pacientes bariátricos, después de que los restringes de todo, les restringes el ejercicio también. Y cuando empiezan sus actividades, tienen un déficit calórico importante y una pérdida de energía importante y una pérdida muscular importante. Tú como nutrióloga, ¿a qué tiempo es recomendable iniciar ejercicio? Haces una valoración, Mitzi, también del paciente para medir su fuerza. Si no había una disminución, si hubo una disminución de su fuerza y la funcionabilidad del paciente, claro que no vas a empezar a mandarlo a cargar 70 kilos, ¿no? Empiezas con un ejercicio funcional que lo puede hacer desde casa con unas ligas de resistencia sin cargar tanto peso y que el paciente, es más, el paciente de la terapia intensiva hace ejercicio, lo tienes que subir a unos pedales para que no pierda la masa muscular. Imagínate a alguien que le hicieron una cirugía por la paro, ¿de acuerdo? Claro, una resección o un corte o una sutura, pero al paciente saliendo del hospital, yéndose a casa, yo le indicaría ejercicio funcional. ¿Sí? Ejercicio de resistencia, es lo que se ha visto más en la evidencia científica que tiene mejor resultados, ¿no? Entonces es inmediato. Ahora, depende del paciente. Exactamente. Y otra de las preguntas que también me hacían es, tú como nutrióloga, ¿cuál crees que sea la clave del éxito de una cirugía a largo plazo? Porque sabemos que si no te cuidas, pues vuelves a subir de peso. Una es el trabajo de equipo interdisciplinario, ¿ok? Donde, vuelvo a repetir, todos jugamos roles diferentes, pero igual de importantes para mejorar la calidad de vida del paciente, que ese es el principal objetivo, ¿no? Y parte de este manejo interdisciplinario es que el paciente continúe sin ser un cautivo de la consulta de lo emocional y de lo nutricional. El paciente debe tardar 1 año para volver a cambiar hábitos. Eso es lo que marca la literatura, ¿no? Entonces, yo ahorita que decías tú, no, que el paciente obesito, ¿cuánto tiempo tardan? Tuve un paciente, que no voy a decir su nombre por derecho de privacidad de él, pero perdió 62 kilos de grasa solamente, de músculo perdió solamente 400 gramos y fue porque era esto y aparte de una redistribución a veces corporal en 1 año, 2 meses. Wow. Él no faltó nunca, cada 4 semanas iba a consulta, cada 4 semanas y había semanas tristes de que Isabel, es que no se modificó, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? Vamos a pensar, ¿de acuerdo? Entonces, 60 kilos es muy impactante, sí. ¿No? Entonces, pero sí se puede. Ay, no, pues tenemos muchísimas más preguntas y da para otro episodio. Yo creo que contigo te vamos a volver a invitar. Pero tristemente se nos está terminando el tiempo. No me quiero ir sin que nos cuentes de Jan, dónde te podemos encontrar, tu consultorio, tus redes sociales, para que la gente te siga. Invita, aquí tienes a tu público, invítalos. Bueno, pues primero que nada reitero el agradecimiento de que me hagan parte de estas mesas redondas que son fascinantes y como dice Mitzi, no alcanza el tiempo porque lo mismo, la obesidad de 20 años no la voy a hablar en 1 hora, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas. El principal objetivo aquí fue el seguimiento en el paciente bariátrico, pero tenemos que iniciar desde cero, qué es la obesidad, qué lo llevó y cómo tiene que continuar el paciente. Tengo la fortuna de compartir grupo con una colega igual de apasionada que yo, Andrea Gómez, y nos encuentran en gian.tnmx, en Insta o en Facebook. Dice Andrea que tengo más seguidores en Facebook por mi grupo de edad, porque Insta lo usan los más jóvenes. Pero bueno, los invitamos a que nos sigan. Nos encontramos en Torre Norte. Estamos allí esperándolos con los brazos abiertos para ser parte de su cambio, de su estilo de vida. De verdad, Mitzi, mil gracias. La admiración es mutua hacia ustedes, que para mí juegan un rol súper importante en la terapia nutricional. Yo sin enfermería no soy nadie. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Van a aparecer aquí al pie del video los datos de la doctora Calvo. Y pues mil gracias, una información súper importante. No me queda más que agradecer aquí a todo el equipo que está aquí con nosotros, Mitzi, la doctora, por haber estado una vez más aquí con nosotros. Y
Pues muchas gracias a todos los que nos han seguido, a todos los que ya están inscritos y gracias también por compartir para que llegue esta información a más gente, que más comunidad y más familia tome las riendas de su salud y pues esperemos que nos sigan, lo compartan mucho. El podcast es pensado en enfermeras, pero está abierto a la comunidad. Queremos llegar y alcanzar más gente y como dice Isabel, si es desde esta trinchera y podemos hacer algo, pues lo queremos hacer, ¿no? Queremos que funcione, pero pues sin ustedes y sin sus compartidas y sin sin nuestros seguidores, pues esto pues no funciona, ¿no? Así que a compartir. Muy agradecida, Isabel, por que nos acompañaste en esta tarde tan linda. Gracias al staff que está aquí, que no salen, pero aquí están, aunque no quieren que sepa nadie, así como anónimos y no sé qué. Pero gracias al staff también y hasta la próxima. Gracias.